Buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Es importante que estemos convencidos de que estamos bendecidos. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes durante el día de hoy para compartir en este retiro de predicadores de la región 8. Yo sé que más personas llegaron hoy, anoche me presenté, pero de manera muy corta por el tiempo. Como dijo el hermano, mi nombre es José Soto, soy el nuevo coordinador nacional de la renovación carismática a nivel de Estados Unidos y Canadá. Natural de Puerto Rico, pero resido en el estado de la Florida hace 18 años, casado hace 30 años con 3 hijos y llevo 37 años sirviendo en esta corriente de gracia de la renovación carismática. Comencé muy joven, a los 13 años, en un grupo juvenil y hasta aquí me ha llevado el Señor. Así que en este día sea un día para abrirnos a esa presencia de Dios, pero sobre todo abrir nuestros oídos físicos y del alma para poder recibir esta formación que la región 8, el comité regional, quiere trabajar con cada uno de ustedes a través de los predicadores de los seminarios de vida en el Espíritu. Amén. Bien. Primer tema que vamos a hablar en el día de hoy es la evangelización fundamental y la renovación carismática. Es importante que nosotros entendamos como renovación, como corriente de gracia, que cuando escuchamos la palabra evangelización fundamental, nos estamos refiriendo simple y llanamente a los seminarios de vida, en el Espíritu. Es el primer anuncio, el querigma. Muchas veces nosotros como renovación carismática hacemos diferentes eventos, ¿verdad? Hacemos retiros, hacemos talleres, hacemos congresos. Pero el medio de evangelización de la renovación de esta corriente de gracia son los seminarios de vida en el Espíritu. Si queremos hacer evangelización, tenemos que llevar a cabo seminarios de vida en el Espíritu. Si nosotros no llevamos seminarios en nuestros grupos de oración, en nuestras diócesis, estamos haciendo eventos de evangelización, pero no lo que nos identifica como corriente de gracia. Amén. Y es importante que entendamos que los seminarios de vida, ese primer anuncio, ese primer encuentro que damos con aquellos hermanos y hermanas que vienen a vivir esta experiencia, no se hace como una enseñanza doctrinal, o sea, no vamos a dar ¿qué? Catequesis. En esta evangelización no vamos a dar formación, sino es una metodología de poder compartir con los hermanos y hermanas ciertos temas para que puedan ir ¿qué? Llevando a tener un anuncio y un encuentro personal con Dios. Es importante que nosotros en nuestros medios de evangelización, en los seminarios, podamos alcanzar que los hermanos y hermanas que vienen a vivir el seminario puedan tener la experiencia de dejarse amar por Dios. Tienen que vivir esa experiencia de reconocer que Jesús es su Señor y que Él es nuestro Salvador. Que no hay otro medio, no hay otra manera de recibir la salvación si no es a través de Jesús. Es importante entender y saber que el motor, lo que nos mueve dentro de la evangelización en la renovación carismática, tiene que ser siempre el Espíritu Santo. Si nosotros en nuestro caminar, en nuestro llamado a este ministerio de la predicación, no invocamos al Espíritu Santo, no nos estamos conectando con el verdadero motor, ¿verdad? Que es Dios, que es la Santísima Trinidad, que es Jesús y que es el Espíritu Santo, el que nos mueve para que podamos nosotros llevar a cabo este medio de evangelización. Y es importante, anoche en la introducción, Mabel comentaba de que a algunos lugares le llamamos retiro de iniciación, otro retiro básico. Pero es importante que nosotros como carismáticos comencemos a llamar las cosas por su nombre.
y eliminemos cualquier otro título y siempre llamemos esto como seminario de vida en el Espíritu. No es un retiro, es un seminario. Son dos cosas diferentes. Y como es un seminario, no podemos incorporar o traer cosas al seminario que sea de un retiro, porque si no perdemos la esencia. Pero durante el día, en los próximos temas, vamos a ir hablando más en detalle en cuanto a esta parte de lo que son seminarios de vida en el Espíritu. Esta evangelización fundamental, hermano y hermana, es importante que nosotros entendamos que conduce a cada hermano, cada hermana a tener una experiencia personal del bautismo en el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos seminario de vida en el Espíritu, si nosotros como Renovación Carismática hacemos eventos de evangelización, pero no separamos, no damos un tiempo para poder que los hermanos y hermanas vivan la experiencia del bautismo en el Espíritu, estamos perdiendo nuestra identidad. Es importante que nosotros entendamos que la identidad de nosotros como carismáticos es vivir la experiencia del bautismo en él. Vivir la experiencia del bautismo en. Y entender, hermanos y hermanas, que en los seminarios se dan dos partes. Uno es la puerta y el otro es el cimiento. Y usted va a decir, hermano José, pero ¿cómo que la puerta y otro es el cimiento? En los seminarios de vida en el Espíritu llegan personas católicos prácticos, ¿sí o no? Con conocimiento. Pero llegan católicos que nunca han escuchado el anuncio, que nunca han escuchado la predicación, que nunca han escuchado el mensaje. Para esos hermanos que aún no han escuchado el mensaje, el seminario se convierte en la puerta. ¿En la puerta de qué? En la puerta de poder abrirnos para empezar a recibir la gracia que Dios le va a dar a cada uno de ellos. En aquellos hermanos que vienen al seminario, que ya han caminado, que ya tienen un caminar en la iglesia, se convierte el seminario en un cimiento. ¿Por qué? Porque ya tiene el anuncio, pero el seminario le va a ayudar a vivir ¿qué? La experiencia. Porque nosotros, según ¿verdad? Sabemos que el Papa Francisco nos ha pedido a nosotros como Renovación Carismática que llevemos seminarios de vida en el Espíritu ¿a qué? ¿A toda? ¿A dónde? ¿A toda? A toda la iglesia. A toda la iglesia. Para que puedan vivir la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y es importante que entendamos que nosotros como Renovación Carismática tenemos la responsabilidad de llevar a que hermanos y hermanas de nuestra iglesia vivan la experiencia del bautismo en el Espíritu. No porque lo digo yo, sino porque nos lo pide el Papa. Y es importante entender que nosotros como Renovación Carismática no hacemos estos seminarios para que nuestros grupos crezcan. Si nosotros hacemos seminario de vida en el Espíritu para que nuestros grupos de oración crezcan, estamos completamente desvirtuados de lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos seminario de vida en el Espíritu para que las personas se encuentren con Dios, para que se encuentren con Jesús. Si en ese encuentro el Señor los llama a unirse a nosotros, amén. Pero el propósito es que vengan ¿a dónde? A los pies de Jesús. El propósito es que vengan ¿a dónde? A la iglesia. Y es importante que nosotros seamos ese medio. Y por eso el Papa nos pide que en ese anuncio, en esa evangelización que tenemos nosotros como carismáticos, seamos abiertos a darle seminario a cualquier grupo de nuestra parroquia. A cualquier grupo de nuestra parroquia. Es importante saber, hermano, que el seminario, es importante que nosotros entendamos que somos un medio, un vínculo para que las personas se encuentren con el Señor, encuentren con el amor de Dios, experimenten el bautismo en el Espíritu, pero nosotros estamos aquí para darle servicio a la iglesia. Y nosotros tenemos que comenzar a evangelizar. Y yo hablaba, hace un mes y medio que asumí la posición nacional, pero yo hablaba que es tiempo que la Renovación Carismática salga del grupo oración, salga de nuestras reuniones y vaya a la iglesia. Porque hay tantos hermanos y hermanas católicos que necesitan vivir la experiencia
del bautismo en el Espíritu. Hay tantos hermanos y hermanas dentro de nuestra propia iglesia que necesitan encontrar el amor de Dios. Yo puedo preguntarles a ustedes, ¿cuándo ustedes comenzaron a ser católicos y cuándo comenzaron a vivir la experiencia del amor de Dios? Son dos fechas completamente diferentes, ¿sí o no? Y nosotros que vivimos esa experiencia estamos llamados a que otros hermanos también la puedan vivir. Amén. La gran comisión de Jesús es evangelizar. Es la gran comisión de Jesús. Una comisión es una responsabilidad que nos ha sido entregada y confiada. La razón por la que existimos como iglesia es para evangelizar. Ustedes que están aquí, que han sido llamados a este retiro de predicadores, su misión o su comisión tiene que ser ¿qué? Evangelizar. Y es una responsabilidad que le ha dado ¿quién? El coordinador de su grupo. El coordinador diocesano. Se la dio a usted mismo. En algunos casos sí. ¿Nos la da quién? Jesús, nos la da Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a cabo la evangelización. Yo una vez, hace un tiempo atrás, estuve en un retiro con un sacerdote y el sacerdote decía, Jesús ya no está. Ahora somos nosotros. Y yo decía, ¿y qué le pasa a este padre? ¿No? ¿Cómo que Jesús ya no está? Y cuando él empieza a decir, ya Jesús no camina, ¿verdad? En cuerpo, con sus pies y sus manos entre nosotros, porque sabemos que él, ¿verdad? Ascendió al cielo. Pero tú y yo somos ¿qué? Las manos, los pies, la boca de Jesús para poder llevar a otros hermanos a encontrarse con él. Y es importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos llama a este ministerio de la predicación, es Él el que nos envía. Y yo tengo que prepararme, capacitarme, pero sobre todo reconocer que si Él me llamó, Él va a ir delante de mí, ¿sí o no? Y yo tengo que estar confiado y depositar mi confianza en Jesús. No significa que no nos preparemos, ¿verdad? Pero ya eso va más adelante. Es importante que abracemos de nuevo la gran comisión de Jesús y debe ser una prioridad para todos y cada uno de nosotros la renovación carismática. Es tiempo que nosotros volvamos a esos primeros tiempos de la renovación donde salíamos a predicar, donde salíamos a evangelizar, donde habían sanaciones, milagros. Dios sigue siendo Dios, hermano y hermana. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Somos nosotros que a veces nos acomodamos y dejamos de cumplir con esa misión que el Señor nos ha dado. Evangelizar es acoger a las personas en una relación con Dios que las transformará completamente por dentro y por fuera. Verdaderamente, hermano, cuando nosotros comenzamos a evangelizar, comenzamos a dar el querigma, comenzamos a hablar de un Jesús, de un Dios, ¿verdad? De un Dios que nos ama, que es el Padre, ¿verdad? De un Jesús que nos salva, un Espíritu Santo que nos mueve, que nos llena. Nosotros tenemos que estar confiados de que primero que todo el Señor comience a transformar a los hermanos de adentro hacia afuera. Porque si no, dicen en mi país, Puerto Rico, es pintura y capota nada más. O sea, por fuera muy lindo, pero por dentro siguen sin tener un encuentro con Dios. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos como predicadores, como líderes, como formadores, de que las personas lleguen a tener ese encuentro para que en mi comisión, en esa misión de evangelizar, comience a haber un cambio de dentro hacia afuera. A mí me gusta recalcar y siempre decir, ¿no?, que la conversión es algo de todos los días, ¿verdad? A veces escuchamos, no, ya yo me convertí, ya yo no necesito. No, ahora necesitamos más, ¿no? Todos los días tenemos que morir al hombre viejo y nacer de nuevo. Todos los días es una oportunidad que nos regala la iglesia, que nos regala Dios, de poder decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras, pero necesito que tú me equipares, que tú me llenes, que tú me transformes. Un discípulo es alguien
que ha tenido un encuentro con Jesucristo y ha tomado la decisión personal y consciente de entregar su vida entera a Dios. Para yo poder ser discípulo de Jesús, número uno, tengo que haber tenido un encuentro verdadero con Jesús y haber tomado una decisión personal. ¿De quién es la decisión? Mía. Es de nosotros, es suya. Es de cada uno de nosotros. Yo tomé la decisión, luego de tener un encuentro con Dios, de comenzar a servirle. Y muchas veces en mi caminar he decidido sentarme. Muchas veces en mi caminar ya es tiempo de coger una pausa. Pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor y la misión del Señor es que sigamos evangelizando, el Señor nos va a seguir ¿qué? Moviendo a otros lugares. Nos va a llevar a otros momentos a poder continuar. No mi obra, no mi misión, sino la misión de Dios, ¿verdad? Del Señor. El discipulado es elegir hacer de la vida eterna del vecino, del amigo, del familiar, nuestra misión. ¿Dónde es nuestra primera iglesia? Nuestra casa. ¿Dónde tenemos que comenzar a evangelizar? ¿Es fácil? Es más fácil evangelizar afuera que adentro. ¿Sí o no? Dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero nosotros estamos llamados, luego de tener ese encuentro con el Señor, de ser discípulo, tener ese deseo, esa ansia de poder continuar evangelizando, de poder decirle a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo que hay un Dios que sana, que transforma, que liberta, que si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. No solamente dejar los momentos de evangelización cuando vengo al grupo de oración o cuando hay un taller, no. Tú y yo como predicadores estamos llamados a evangelizar a tiempo y a destiempo. No importa en el lugar en que nos encontremos. No importa en el lugar que uno puede estar con prisa y alguien que necesita a alguien que lo escuche. También escuchar eso es evangelizar. Y eso es parte de nuestro llamado como discípulos. Y hacemos esto nuevamente, y lo quiero reforzar, no porque nos queremos que nos reconozcan, sino porque amamos a Dios. Y en ese amor a Dios, amamos a nuestro prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo odio a mi vecino. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si no siento nada por aquel que está a mi lado. Porque Dios habita en cada uno porque nosotros somos hechos a imagen y de Dios. Hacemos esto porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como Jesús lo enseñó. Si amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente, desearás de todo corazón compartir ese amor con tu prójimo. Es importante que nosotros como predicadores, como evangelizadores, como líderes, no nos olvidemos de ese primer amor. No nos olvidemos de esa primera vez en que tuvimos un encuentro con el Señor. Yo te invito en este momento que rapidito vayas a tu memoria y busques en aquel momento en que tuviste ese encuentro con Dios. Ese momento en que hubo un antes y un después en tu vida. Ese momento en que tú no tienes manera de explicarlo, porque cuando uno tiene una experiencia con Dios, no hay manera de explicarlo, hay que vivirlo. Y es importante que aún en todo nuestro caminar como predicadores, nosotros podamos mirar hacia atrás, en aquel momento en cuando me encontré con Él, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando Él tocó mi vida, cuando Él me cambió. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros reconozcamos que Él nos lo dio por amor y nosotros por amor lo tenemos que dar. Es importante que nosotros como predicadores demostremos ese amor de Dios, demostremos cuánto Dios te ama, ¿verdad? Si yo me paro aquí a hablar del amor de Dios, pero yo no proyecto a ustedes cuánto Dios me ama y Dios le ama a ustedes, no estoy haciendo nada, son solamente palabras que van y vienen. Pero es importante que nuestra evangelización vaya acompañada de nuestras acciones. Por eso es importante que como predicadores todos los días nos vayamos a evaluar ese llamado, esa misión que Dios nos ha dado.
Cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más importante, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Importante que nosotros entendamos que amamos a Dios con todo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Importante que entendamos que como predicadores, y ayer el Padre lo decía en la misa, podemos ser grandes evangelizadores, pero si no tenemos amor, nada somos. Podemos ser grandes predicadores, conocedores, pero si no amamos, no estamos aportando absolutamente nada. Entonces, es importante que nosotros como predicadores entendamos que el amor es el centro de nuestro servicio. Es el centro de nuestra vida, de nuestra misión, de nuestro llamado, de nuestro discipulado. Es importante reconocer que si Dios me llamó porque me ama, y yo por amor a Él le voy a servir. Recuerden que usted está aquí porque tuvo una decisión personal de servirle a Dios y darle a Dios lo que Él le ha dado a usted. En la exhortación apostólica de Evangelii Nuntiandi definió la evangelización como: evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad. Es importante que nosotros en nuestra evangelización evangelicemos adentro, pero también evangelicemos afuera, a la humanidad, a la sociedad. Estamos viendo unos momentos y unos tiempos muy difíciles de falta de amor, de falta de Dios, de la falta de hermandad. Ya los hermanos no sienten, no importa lo que le pase al vecino, nadie se preocupa. Un desapego total. Y es importante que nosotros tengamos ese llamado a evangelizar y reconocer que Dios, que es amor, Él es el que nos mueve a nosotros a llevar ese evangelio, a poder compartir. Y dentro de ese evangelio, el Señor va transformando. El Señor va transformando, el Señor va haciendo las cosas todas nuevas. Miren, de manera rápida como testimonio, a veces uno va a lugares a predicar o a dar un tema y uno da el tema, terminó y se fue, ¿verdad? Se acabó el evento y hasta el próximo. Pero no hay cosa más gratificante, no para uno, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado, sino cuando pasa el tiempo y tú te encuentras con un hermano y una hermana y dice: mira, hermano, en aquel evento que usted predicó, el Señor me habló y yo cambié mi vida. No porque José habló, no porque Pedro habló, no porque María habló, sino porque fuimos mediadores de la palabra de Dios para que tuvieran un encuentro con Dios. Y es importante que nosotros como predicadores abramos esa gracia y podamos nosotros reconocer que nosotros somos instrumentos de Dios, para que sea Él el que se manifieste a través de su presencia, su Espíritu Santo en cada hermano y hermana. Evangelizar, dice Papa San Pablo VI, es la gracia y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Por tanto, es toda la iglesia la que recibe la misión de evangelizar, y el trabajo de cada miembro individual es importante para el conjunto. ¿Quiénes reciben esa misión? Toda la iglesia. Y la iglesia somos todos. Desde el sacerdote, nosotros como laicos, los diáconos, las religiosas, los obispos, todos tenemos ese llamado a evangelizar. A veces yo he escuchado personas que dicen: no, a mí no me toca eso le toca al sacerdote. No, eso le toca a la hermana de la catequesis. No, hermano, tú y yo estamos llamados a evangelizar a tiempo y a destiempo, en todo lugar. Es importante eso. Hay tres elementos muy importantes en la evangelización, en esa misión evangelizadora. Número 1 es intra, la 2 es extra y la 3 es a la cultura humana. Una misión ad intra, una misión ad extra y una misión a la cultura humana.
Son muy importantes esos tres elementos en nuestra misión evangelizadora. Primero, la misión ad intra. Una misión ad intra que renueve entre los católicos el entusiasmo por vivir su fe en Jesucristo, quien es el camino, la verdad. Y nosotros como carismáticos somos ¿qué? ¿Qué somos? Un movimiento, una corriente de gracia, pero también no somos un movimiento, sino la iglesia en movimiento. Y es importante que nosotros como carismáticos, yo lo decía al principio, entendamos que también estamos llamados a evangelizar a los hermanos de nuestra propia iglesia, ¿verdad? Eso es una misión intra, o sea, a los de casa. Cuando usted hace su seminario de vida en el Espíritu, cuando usted hace el retiro, ¿dónde usted lo anuncia? El primer anuncio, ¿dónde lo hace? En el grupo, ¿verdad? Y el segundo, en la parroquia. Ya el tercero salimos a la periferia, ¿sí o no? Debería ser al revés, pero así funcionamos, ¿no? Y es importante que en la evangelización nosotros comencemos a mirar que también tenemos que la responsabilidad de evangelizar en casa. Y en casa me refiero no a tu hogar, sino a nuestra iglesia, a nuestra comunidad de fe. Es importante que nosotros como predicadores, como evangelizadores, también nos movamos a llevar a aquellos hermanos a tener un encuentro con el Señor. Miren, a veces en el servicio se nos olvida de dónde venimos o quiénes éramos y quiénes somos. Y hoy día usted comparte la palabra, hoy día usted es líder, hoy día usted tiene un servicio dentro de la renovación, porque alguien en el caminar le dio a usted una oportunidad. Y a veces nosotros, después que nos la dan, somos buenos para no dársela a más nadie. Entonces es importante que nosotros tengamos la misión y la responsabilidad de formar, de evangelizar, y darle la oportunidad a nuevos hermanos y hermanas para que también puedan ¿qué? Recibir ese llamado. Porque hay hermanos que han tenido un encuentro personal con el Señor. Hay hermanos que han tenido esa decisión personal de servirle a Dios. Pero hay otro hermano que no lo deja. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros estamos llamados a evangelizar en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y ese es uno de los elementos de la evangelización. Evangelizar misionalmente hacia dentro, porque hay necesidad, ¿verdad? Hay necesidad de que los hermanos y hermanas se formen. La misión ad extra. Segundo, una misión ad extra invitando a todos, cualquiera sea su origen y condición, a oír el mensaje de salvación en Jesucristo, para que puedan unirse a nosotros en la plenitud de la fe católica. Esa misión evangelizadora ya no es para los de casa, sino para los que están fuera de casa, fuera de la iglesia. Y nosotros estamos llamados a poder llevar a cabo estos seminarios, no a las personas que vienen al grupo de oración, sino a aquellos que no vienen a la iglesia. Es importante que nosotros hagamos estos medios de evangelización, retiros, seminarios, congresos, pero partiendo con este taller sobre seminarios, entendamos que también tenemos que hacer seminarios para aquellas personas que no conocen absolutamente nada de Dios. Nada de Dios. Y usted va a decir, hermano José, todo el mundo conoce a Dios, pues yo le voy a decir que no. Es más, no conocen ni una imagen de quién es. Hace unos 3 años, donde yo vengo de la ciudad de Fort Myers, estaba en un restaurante con un sacerdote, una religiosa, y la muchacha que nos atendió nos pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? El padre le dice, somos de la iglesia católica tal, ella es la hermana tal, yo soy el sacerdote, él es el que trabaja en la oficina. Y el padre saca de su cartera una estampa de un crucifijo y una estampa de la Virgen María. Y dice, ¿sabes quiénes son? No los conozco. Estamos hablando de hace 3 años en una ciudad donde yo resido. Entonces, a nosotros se nos quitó el hambre, ¿verdad? No almorzamos y nos miramos toda la cara porque decíamos,
hay necesidad de misionar, de evangelizar, pero afuera. Hay tantas personas faltas de Dios, no porque no quieren, sino porque no le conocen. Porque nadie se los ha presentado. Nadie les ha dicho quién es Dios. Entonces nosotros a veces nos acomodamos, como decía, a servir intra, pero es tiempo de también misionar extra, hacia afuera, hacia las periferias. El Papa nos pide que nosotros salgamos a evangelizar. Y es importante que nosotros hagamos estos seminarios de vida en el Espíritu a aquellas personas que no conocen. Por eso es importante saber que los seminarios tienen una particularidad que más adelante vamos a detallar, pero sobre todo entender que es querigmático, es hablar del anuncio, es hablar de Jesús. No venimos a decir que el sacramento te falta el sacramento X, te falta el sacramento B. No, venimos a hablar de un Jesús, de un Padre que te ama, de un Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados, que te va a dar la salvación. Y Él quiere que tú lo llames y lo aceptes como tu único Señor y Salvador. Y que en esa medida en que tú aceptes ese señorío de Jesús en tu vida, tú te abras a la gracia del bautismo en el Espíritu Santo para que vuelvas a nacer de nuevo. Y tengas una ¿qué? Nueva vida en el Señor. Es importante que nosotros también hagamos esa misión a la periferia. La misión a las culturas humanas. Y en este país nosotros tenemos esa, ¿verdad? Nosotros como Renovación aquí en Estados Unidos tenemos esa diversidad. Yo cuando estaba en Puerto Rico le predicaba a puertorriqueños, ¿verdad? Pero hoy día estoy en Estados Unidos, predicamos a personas de diferentes ¿qué? Culturas. Y nosotros estamos llamados a evangelizar. Número uno, reconociendo la cultura de aquel que aún no conoce de Dios. Dos, reconocer que hay una ausencia de Dios y que primero yo tengo que presentarle un Dios que le ama para después decirle lo que no es correcto ante Dios. Muchas veces nosotros en vez de decir Dios te ama tal y como tú eres, empezamos a decir usted está en pecado y te vas a ir. Lo dijeron ustedes, ¿no? Nosotros tenemos que proclamar a un Dios que nos ama, a un Dios que nos transforma, un Dios que te acepta tal y como tú eres. Y en la medida en que yo abro mi corazón a Dios, Dios comienza ¿qué? A trabajar en mí. Y quizás lo que para usted eran prioridades, ya hoy día no lo son. Ya hoy día usted tiene otras prioridades. Igual manera, hay personas que tenían, en mi caminar, testimonio de personas que han vivido un seminario de vida en el Espíritu, siendo alcohólicos y salen del bautismo y no toman un alcohol más. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esa cultura humana que tiene que ver los valores, ¿verdad? Porque a veces nosotros comenzamos a juzgar sin ir primero al corazón del hermano del hermano. Entonces es importante que nosotros abramos nuestra misión a esas culturas humanas y que la podamos armonizar con los que son los valores cristianos y el mensaje del Evangelio. Es importante que nosotros seamos ese medio de evangelización y más que todo ver la riqueza de cada comunidad, ver la riqueza de cada país, ver la riqueza en cada cultura, donde todos vamos a ¿qué? Adorar a un mismo Dios. ¿Qué es la evangelización? Evangelización es hablar de la misión de la iglesia. Es la acción y efecto de evangelizar. Es la acción de enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen y no la practican. Es ahí donde tenemos que ir. Es ahí donde tenemos que salir a llevar ese mensaje del Señor. Hacer esa evangelización. Nosotros hemos escuchado, ustedes han escuchado cuando la iglesia nos llamó a la nueva evangelización. Entonces está la nueva evangelización y está la evangelización. Y la nueva evangelización era para evangelizarnos a nosotros mismos. Y la evangelización cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando estamos en nuestra área de trabajo, cuando nos topamos con una persona en el caminar, con una necesidad, comenzamos a evangelizar. Y muchas veces la evangelización comienza con nuestras acciones. Comienza con nosotros dejar y demostrar el amor de Dios a los demás
con una sonrisa. Una vez una hermana me compartía que ella llegó a un grupo de oración muy triste, muy decaída, y cuando llegó por la hermana que la recibió en la puerta con un saludo, Dios te ama, bienvenida, eso fue lo que a ella le tocó en el grupo. No la predicación, no las alabanzas, sino ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros a veces nos enfocamos en las cosas grandes y Dios también se manifiesta en las cosas pequeñas. Dios sigue siendo Dios. Dejemos a Dios ser Dios y nosotros ocupémonos de hacer lo que Él nos pide que hagamos, que es evangelizar. Evangelizar con la palabra, evangelizar con nuestro testimonio, evangelizar con nuestra conducta, evangelizar con nuestro servicio. La misión intra a nivel personal es donde se encuentra el mayor obstáculo para la nueva evangelización. Existen demasiados católicos que nunca se han encontrado verdaderamente con Jesucristo. Triste, ¿no? Hay muchos católicos que aún no se han encontrado verdaderamente con Cristo. Y basta con usted ir a la misa, basta con usted ir a un evento de la iglesia y empieza a mirar las maneras de actuar, las maneras de expresarse, las maneras de ver las cosas de manera diferente. Entonces uno se da cuenta que aún hay mucho por hacer. A nivel personal, nosotros tenemos esa dimensión que tenemos que trabajar a nivel personal en nuestra propia iglesia, en nuestra propia comunidad. Hace 7, 8 meses hubo un retiro a nivel nacional de sacerdotes y de mi diócesis fueron 3 sacerdotes. Y uno de ellos llegó a su parroquia diciéndole que a todos los grupos parroquiales tenían que vivir el seminario de vida en el Espíritu, independientemente fuera renovación o no fuera. Y puso la renovación de mi diócesis a darle seminarios de vida en el Espíritu a cursillos, a los hermanos de Maús, al grupo de matrimonio, al grupo mariano. Y yo le decía al padre, ¿por qué usted decidió eso? Porque si ellos no tienen el bautismo en el Espíritu, no pueden hacer mejor su servicio. Entonces es importante que nosotros miremos que nosotros como corriente de gracia dentro de la iglesia, para la iglesia y por la iglesia, tenemos una misión de evangelización en casa. Tenemos una misión de evangelizar en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el gran desconocido. Y es importante tú y yo que le conocemos, podamos ser puentes para que otras personas también le conozcan y puedan experimentar esa gracia del Espíritu Santo. Una dimensión comunitaria, presentar el Evangelio por medio de la vivencia que se produce en la comunidad cristiana. Y ahí tenemos Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, que habla de esas comunidades. Mira cómo ellos, no mira cómo ellos se matan. ¿Verdad? Es importante que en nuestra misión de evangelización nosotros podamos proyectar ese amor de Dios en nuestras comunidades y volvamos a esas primeras comunidades que si uno sufría, sufríamos todos. Si uno lloraba, llorábamos todos. Si uno estaba alegre, todos estábamos alegres. Es importante que nosotros comencemos en ese medio de evangelización a tener una relación personal de empatía con aquellos hermanos. Muchas veces pensamos que yo soy predicador y los predicadores pararme, dar un tema y eso es todo. Y la predicación comienza por esta parte, teniendo una relación con aquel que está a mi lado, teniendo una relación de aquel que se sienta en el grupo de oración, que viene a la Eucaristía, que va a los eventos. Yo tengo que conocer a ese hermano para saber cómo yo voy a hacer esa misión de evangelización. En los tiempos actuales hay nuevas oportunidades para el evangelio y la evangelización. En el Concilio Vaticano II, los padres conciliares, con la fuerza de la profecía, invitan a discernir los signos de los tiempos, a escuchar las voces de la historia en la cual el Señor Jesús se hace compañero de viaje y de camino en medio de los pueblos de la tierra. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros, número uno,
Jesús nos, Jesús nos llama, ¿sí o no? Jesús nos pide que misionemos, ¿sí o no? Y en la misión es evangelizar. Es importante que nosotros mantengamos a Jesús con nosotros en la misión, porque muchas veces lo dejamos afuera y comenzamos a misionar o a evangelizar a lo que yo entiendo que debe ser, y ya desvirtuamos nuestra evangelización. Y es importante que nosotros nos atemperemos y discernamos en los signos de los tiempos, en qué está viviendo el pueblo de hoy, cómo está la sociedad. A veces nos queremos desconectar de los problemas que hay en el mundo porque eso deprime a la gente, dicen por ahí. Pero nosotros tenemos que estar conectados porque vivimos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y tenemos que estar conectados para poder nosotros saber cuál va a ser el mecanismo, el medio de evangelización. La iglesia, a nivel de todas las áreas de evangelización, hay un antes y un después del COVID, ¿sí o no? Ahora todos somos tecnológicos, todos entramos al Zoom, ¿verdad? Antes eso no existía. Porque la iglesia tuvo que atemperarse a los nuevos tiempos por una situación, porque la evangelización no podía parar. Entonces es importante que nosotros como predicadores, como Renovación Carismática, como grupos diocesanos, como región, miremos nuestra realidad. Ustedes son la región 8. Esta mañana alguien me decía, hermano, ¿qué le parece nuestra región? Y yo, mira, hermana, cada región es única y especial para Dios. ¿Por qué? Porque son realidades diferentes. Yo tuve 5 años coordinando la región 4 y es una realidad completamente diferente a esta realidad que yo veo aquí. No significa que unos sean más y otros sean menos, sino que son realidades diferentes, un caminar diferente. Entonces es importante que nosotros cuando nos vamos a predicar, vamos a evangelizar, tenemos que estar ubicados en tiempo y espacio. Saber a quién le vamos a hablar, saber de qué vamos a hablar. Muchas veces nosotros venimos y comenzamos a predicar, a dar un mensaje y nuestro vocabulario se va así muy elevado y la evangelización se quedó allá arriba, nunca bajó al pueblo. Y a veces es importante yo reconocer y saber a quién le voy a predicar para yo poder llevar un mensaje al nivel que la persona me pueda entender, para que el mensaje de Dios pueda llegar a la gente. Si no, estamos aquí sentados, estamos hablando, pasa una hora y no pasó nada. La persona no recibió el mensaje. Es importante eso. Es importante que nosotros estemos abiertos a reconocer la necesidad de cada pueblo, de cada comunidad. Aquí son varias diócesis y asumo también que cada diócesis tiene una manera diferente de hacer las cosas, ¿sí o no? Cada diócesis tiene una cabeza que es el obispo, cada diócesis tiene un coordinador diocesano de la renovación, pero lo importante aquí es no la manera, sino cuál es el centro. Y el centro tiene que ser siempre Jesús. No hay otro. Tiene que ser siempre Jesús en nuestra manera de evangelizar. Caminando hacia lo más esencial, vivir para y por el evangelio. Ay de mí, si no. Ay de mí, si no. Es importante eso, hermano. Y la evangelización no solamente para los predicadores, sino es para todo, cada uno de nosotros, para todos. Es importante eso. En el documento de Evangelii Nuntiandi, en el numeral 195, dice con claridad que la evangelización no es un aspecto parcial de la actividad eclesial de la vida de los cristianos en el mundo. Al contrario, constituye ella la vitalidad de la iglesia, su referente más esencial, sin el cual perdería toda credibilidad. Una iglesia que no evangelice es una iglesia sin misión. Un grupo que no haga evangelización es un grupo que no tiene misión. Recuerden que la comisión de Jesús es evangelizar. Por ende, nosotros tenemos que estar constantemente evangelizando. Y es lo más importante dentro de todo lo que conlleva, ¿no? Llevar a cabo eventos. Y usted puede decir, hermano, pero el ministerio es que es importante. Sí, pero todos esos ministerios se activan con el fin de evangelizar. ¿Sí o no? Aquí estuvieron orando por este evento y el fin era evangelizar y había una preparación de oración. Todo nos va a llevar a nosotros a ese centro que es la evangelización.
La iglesia no tiene razón de ser en sí misma. Ella existe para evangelizar. Y con San Pablo puede decir con humildad, porque si evangelizo no es para mi motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. Ay de mí si no evangelizare. Primera de Corintios 9:16. Y es una línea tan finita porque a veces cuando nos convertimos en predicadores nos llama la fama, nos gana darnos la gloria. Y es importante que mantengamos los pies puestos siempre en la tierra. Somos simples servidores. El padre le decía esta mañana en la misa, no importa el servicio, no importa tu posición, siempre tenemos que reconocer que estamos en el mismo lugar, que somos hijos e hijas de Dios y que nuestro propósito es evangelizar, no de gloriarnos, ¿verdad? Sino la gloria siempre tiene que ser para Dios. La iglesia no tiene una misión, la misión de Cristo tiene una iglesia. Es importante eso, que somos tú y soy yo, somos cada uno de nosotros, esa iglesia que tiene esa misión de Cristo. Solo una iglesia colmada del Espíritu es capaz de misionar, pero una iglesia movida por el Espíritu de Dios no puede por menos de salir de sí misma y dar testimonio del Evangelio al mundo entero. Es importante que nosotros cuando como predicadores nos preparemos y siempre estemos pidiéndole al Espíritu Santo que venga a hacer su obra en nosotros y que nos utilice como instrumento para que otros hermanos puedan también recibir esa evangelización. Es importante eso. Si nos falta el Espíritu Santo, estamos hablando humanamente, no estamos evangelizando a nadie, ¿verdad? Es nuestro propio plan. Una iglesia que dejara de tener presente el mandato de evangelizar y no sintiera el impulso de hacerlo, no sería ya la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que no misiona, una iglesia que no evangeliza, el centro. Es importante eso. Es importante que nosotros entendamos el llamado que nos ha hecho el Señor a cada uno de nosotros. Es un llamado serio. Ser predicador es una responsabilidad seria. Es un llamado a dar más de nuestro tiempo porque hay que prepararnos, hay que formarnos, hay que dedicar tiempo a la oración, hay que dedicar el tiempo al ayuno, a entregarnos, a conocer, a formarnos. Y tenemos la responsabilidad que a través de nuestra predicación, hermanos y hermanas, puedan tener un encuentro con Jesús, con Dios. Significa volver nuevamente a comenzar desde Cristo. Es importante volver a lo esencial. Esto comporta para los cristianos volver fielmente al corazón del Evangelio. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncia el nombre, la doctrina, la vida, la promesa, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Es importante que nosotros siempre seamos Cristo-céntricos, que nuestra predicación siempre sea en los seminarios hablar de Jesús, ¿verdad? Es importante eso. Más adelante en el siguiente tema vamos a hablar de los bloques, pero de manera rápida, el seminario de vida en el Espíritu es trinitario. Habla de Dios, del amor de Dios, del pecado que nos aleja de Dios, de Jesús, que es el Hijo, y nos termina con el Espíritu Santo, que es la tercera persona. En el seminario le presentamos a la Santísima Trinidad a aquellos hermanas y hermanas. Invocamos a tres divinas personas, un solo Dios, en un proceso de ese seminario donde se va enlazando un tema con el otro para que las personas puedan tener un encuentro verdadero. Primero, reconocer a Dios como nuestro Padre. Segundo, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz por mis pecados y por la salvación. Y tercero, abrirme a la gracia del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros podamos entender eso. El Papa Francisco quiere que nosotros llevemos adelante esta nueva fase evangelizadora. Es de discípulos misioneros con una nueva manera de ser iglesia, marcada por actitudes fundamentales como la alegría, la misericordia, el diálogo, la escucha, el encuentro, la salida, la parecía, el fervor, la esperanza, la amabilidad. Es importante que nosotros salgamos, hermanos.
Es importante que tú como predicador, predicadora, como evangelizador, como líder, entiendas que hay un llamado de la iglesia a que tú y yo salgamos, seamos una iglesia en salida para que hermanos puedan tener un encuentro con el Señor. Mi pueblo perece por falta y estamos tú y estoy yo para poder dar ese conocimiento para que el pueblo de Dios no perezca. Porque el Señor quiere que nosotros y que todos sus hijos se salven, todos. Y nosotros como predicadores estamos llamados a eso, estamos llamados a que puedan tener un encuentro con el Señor. Es importante que en la evangelización nosotros tengamos 5 partes y estas partes que ustedes van a ver ahí, se habló mucho en el 5º encuentro, porque ¿verdad? La Iglesia Católica utilizó esa nueva evangelización y es importante que nosotros en nuestros seminarios lo utilicemos, que número 1 primero es primeriar, segundo involucrar, tercero acompañar, fructificar y por último celebrar, ¿verdad? Es importante que en nuestro seminario de vida en el Espíritu estemos que en la parte primerial es la preparación, le demos la oración, el tiempo, la organización de ese evento, darle el tiempo que necesita para que se pueda llevar a cabo este seminario o este medio de evangelización. ¿Involucrar a qué? A los hermanos y las hermanas, a los diferentes ministerios, porque el medio de evangelización no es de una persona, sino es de ¿qué? De un grupo de servidores. Es importante que comencemos a involucrar. Muchas veces habemos muchos líderes, predicadores o líderes, servidores, que somos micromanagement, que todo lo queremos hacer. Y los hermanos, ¿en qué ayudo? No se preocupen, no necesito ayuda. Hermano, ¿en qué ayudo? No se preocupen. ¿Verdad? Todo lo queremos hacer. Y nosotros tenemos que dejar que otras personas también que se involucren, participen. ¿Cómo yo voy a reconocer los dones y carismas que el Señor le ha dado a cada hijo e hija de Él si yo no le doy la oportunidad de participar? ¿Cómo yo no voy a reconocer los carismas de predicación si yo no le permito a nadie en mi grupo a que comparta la palabra? ¿Cómo yo voy a dar la oportunidad a que un hermano utilice el carisma de la oración, de la intercesión, si nunca le invito a que haga una oración en el grupo? Entonces es importante que en nuestra evangelización, número 1, nosotros involucremos a los hermanos. Hagamos un equipo de trabajo. Involucremos para que otras personas también que participen. Mire, ni usted ni yo somos eternos. En un momento dado nos tenemos que ir. ¿Verdad? No hablo del servicio, sino de la vida, ¿no? El Señor nos va a llamar. Y es mi responsabilidad y la suya que venga alguien después. ¿Cómo no lo voy a hacer si no le doy la oportunidad a nadie de involucrarse? Y cuando yo invito a alguien a que se involucre, yo tengo que ¿qué? Acompañarlo. ¿Verdad? Acompañarlo para qué. Mira, hermano, de esta manera es más fácil. O mira, hermano, ¿verdad? No para hacer mi voluntad, sino porque ya yo me di con la pared varias veces. Ya yo caí en ese mismo hueco. Y yo quiero que tú no caigas, ¿no? Es importante el acompañamiento. Para que pueda haber ¿qué? Frutos. Para que puedan manifestarse esos carismas y esos dones en los hermanos. Para que al final podamos juntos como equipo de servicio poder celebrar que hemos cumplido la misión que Dios nos ha dado de evangelización. Estos 5 pasos, le estoy hablando de lo que es el equipo de servicio. Esos mismos 5 van en todo medio de evangelización. Es importante que nosotros también lo hagamos con los hermanos que vienen a los seminarios, que se sientan parte. Cuando se dividen los grupos, más adelante vamos a hablar de eso. Un seminario de vida en el Espíritu tiene que llevar ¿qué? División de grupos, compartir de grupos. Pero muchas veces el que pastorea el grupo es el único que habla y no deja involucrar a más nadie, ¿no? Él hace las preguntas y él se las contesta y se acabó el tema y nadie más habló, ¿no? Estoy hablando de la región de donde yo vengo, ¿ok? Hermano, es importante que nosotros involucremos a los hermanos, que les demos la oportunidad de participar. Por mucho o por poco que digan, lo importante es que los hermanos se sientan abiertos a compartir lo que la palabra de Dios le está dando a ellos.
Es importante eso. Un seminario de vida en el Espíritu también habla de diferentes textos bíblicos. Más adelante vamos a ir en más detalle. Y es importante que los hermanos puedan decir, en este texto el Señor me dice a mí esto. Porque ustedes saben que la palabra es palabra ¿qué? Viva. Y lo que le habla a usted, me puede hablar diferente a mí, la misma lectura, ¿sí o no? Pero yo necesito, ¿verdad? Y que se involucren, que participen para que yo le pueda dar un mejor ¿qué? Acompañamiento. ¿Cómo yo sé si este hermano necesita una dirección espiritual si yo no lo he dejado hablar? ¿Cómo yo puedo saber si este hermano necesita que alguien ore por una situación en específico si yo no he dejado que él exprese su sentir? Es importante que en el seminario, a los hermanos que están viviendo el seminario, los podamos acompañar para que al final, luego del bautismo en el Espíritu, podamos comenzar a ver que esos frutos y juntos celebrar. O sea, estos 5 pilares son principios fundamentales de toda evangelización. No importa de qué sea el evento, ya sea seminario, sea un congreso, sea una jornada de oración, tienen que estar esos 5 pilares. Es importante eso. Es importante que nosotros lo inculquemos, porque si no, lo hacemos todos nosotros y nosotros no está, y por eso los grupos se mueren. Así que es sumamente importante eso. La renovación carismática católica corriente de gracia por el poder del Espíritu Santo ha venido realizando esta tarea evangelizadora y misionera a través de los seminarios de vida en el Espíritu. Es importante que cada grupo de oración tenga mínimo una vez al año un seminario de vida en el Espíritu. Si usted hace otras cosas y no hace seminario, está haciendo cualquier otra cosa menos lo que no hace la renovación. ¿Verdad? Hacemos congresos de sanación, congresos marianos, congresos eucarísticos, sumamente importantes, pero no hacemos seminario, estamos completamente fuera de lo que es el medio de evangelización de la renovación. En mi diócesis cada grupo tiene que dar su fecha, una vez al año. Y hay un equipo diocesano que va y le da el seminario. ¿Para qué? No para la misma gente, porque ¿verdad? Uno debe vivir el seminario y de seguir ¿qué? Creciendo. Porque todos los días llega gente nueva al grupo oración, ¿sí o no? Y si no llega gente nueva, ¿cómo es? No se está trabajando. Hemos perdido ¿qué? El enfoque de lo que estamos llamados a hacer. Es importante eso. Llegan hermanos nuevos a los grupos de oración, es importante que vivan el seminario de vida en el Espíritu. Si en su parroquia no hay, porque ya hubo, y en la parroquia vecina hay un seminario, envíelo para allá, ¿verdad? Así que es importante eso. Eso es medio también de evangelización. Hay hermanos que no sé cómo llegar, venga, yo lo llevo. Lo llevamos y lo buscamos. También eso es parte de la evangelización. Ser instrumento para que otras personas puedan conocer al Señor. Bien, perfil del predicador. Ahora vamos a, ¿qué debe tener usted para poder ser predicador? O lo que debemos tener, ¿verdad? Todos. Número 1, el evangelizador proclama y testifica y trabaja en equipo. Un predicador que no trabaja en equipo, trabaja para su propia iglesia, para la de él, para la única de él, no para la iglesia en general. Tenemos que trabajar en equipo. Proclamamos y testificamos. Un predicador que no da testimonio, pues entonces, ¿dónde está la vivencia? ¿Okay? El evangelizador es un hombre sacado de entre los hombres para colaborar con Dios en la salvación de sus hermanos. Es una persona que ha sido ¿qué? Escogida, seleccionada. ¿Por quién? Por Dios. Usted procure ser seleccionado por Dios. Si usted se autoseleccionó, prepárese para los cantazos. ¿Verdad? Prepárese para las situaciones. Porque cuando las cosas son de Dios, las cosas caminan. Cuando las cosas son nuestras, se trancan. Si dejamos a Dios fuera de nuestro llamado. Es importante eso. El evangelizador transmite la palabra de Dios con valentía, audacia y sobre todo con su vida. Es un testigo del poder.
es importante que tú y yo seamos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para yo poder predicar. Yo no puedo hablar de un Dios que te ama si aún yo no he experimentado ese amor. Yo no puedo hablar de un Dios que te perdona si aún yo no he sentido el perdón de Dios. Yo no puedo predicarte de un Jesús que te salva si yo no he vivido esa salvación. Yo no te puedo decir a ti, tú tienes que aceptar al Señor como tu único Señor y el centro de tu vida si aún yo no lo he dejado entrar a la mía. Es importante, hermanos, que nosotros demos testimonio de lo que nosotros estamos predicando. Por eso se recomienda que los temas del seminario no lo dé una sola persona, porque cada uno tiene una vivencia diferente. Entonces damos un tema, pero no hay un testimonio que acompaña. Entonces es importante que en ese primerear nosotros vayamos evaluando qué hermano puede dar cada tema de acuerdo a su testimonio de vida. ¿Okay? Pero ya vamos a entrar más detalles más adelante. El evangelizador debe pertenecer a un equipo y no trabajar solo. Se debe en obediencia, además del párroco, a un coordinador. Su trabajo en equipo es muy importante. Es importantísimo que si usted es predicador que sale de su parroquia, su párroco sepa dónde usted fue. Por ejemplo, yo estoy aquí y mi obispo sabe que yo estoy acá. Mi párroco sabe que yo estoy aquí. El obispo de esta diócesis sabe que yo estoy aquí. Es importante que usted como predicador, porque usted es predicador, es evangelizador de la iglesia. Y nosotros tenemos alguien que está por encima de nosotros que nos acompaña, ¿verdad? Y es importante eso. Es importante que el evangelizador esté activo en un grupo de evangelizadores. Yo diría más que también esté activo en el grupo de oración. Porque a veces buscamos evangelizadores que no van ni a un grupo de oración. Entonces no puede venir a predicarnos de lo que no vive. ¿El problema es el predicador? No, el problema somos nosotros que lo buscamos. Entonces es importante eso. En los seminarios tienen que ser personas, predicadores que estén activas dentro de ese equipo de evangelización, que estén activas dentro de ese grupo de oración, que esté sirviendo a nivel diocesano, o sea, una persona que esté involucrada en la iglesia. Participa no solo proclamando la buena nueva, sino en la elaboración, desarrollo y evaluación de los temas programados. Hay un proceso, hay una preparación. Hay que evaluar los temas, hay que mirar ese desarrollo de los temas. Hay que nosotros poder ser parte. No, hermano X, venga y dé el tema del amor de Dios y nos vemos el día tal, su tema es a la tal hora y eso es todo. No, hay que tener una preparación y un predicador se tiene que preparar. Y tiene que ser parte del proceso de lo que se va a llevar a cabo en el lugar. Parte de ese medio de evangelización. Un predicador debe estar constantemente repasando, estudiando, si es posible, ¿verdad? Si no tiene problemas, ¿verdad?, de memoria, que a veces se nos mezcla un número con el otro. Memorizar citas bíblicas, ensayar sus temas. No significa que usted venga y ya lo venga ya todo En mi país dicen que lo vengan embotellado, ¿no? Que se lo grabe todo y lo diga de memoria. No, porque hay que dejar a Dios ser Dios. Y si nosotros no dejamos que el Espíritu fluya, no pasa nada. Pero yo como predicador, ustedes como predicadores nos tenemos que preparar. Nos tenemos que abandonar, pero sobre todo abandonar a la presencia de Dios, pero tenemos que repasar y estudiar. Es importante que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hacer. Aquí hay predicadores, levanten la mano todos los que son predicadores en grupo de oración. ¿En alguna vez de su vida usted ha llevado un texto bíblico y el Señor se lo ha cambiado antes de dar el tema? Levanten la mano a quien le ha hecho eso. Por eso es importante que nosotros estemos preparados. No significa que lo que usted llevaba, no, Dios no lo quiso. No, es que el pueblo que va a recibir mensaje necesita escuchar otra palabra hoy. Porque Dios siempre va a temperarse a el tiempo.
Y nosotros tenemos que estar obedientes a ese mandato. Aunque esto no va con el tema, pero aprovecho para añadirlo. Hay algunos grupos de oración que dan hasta un esquema de temas todo el año. Y yo digo, ¿dónde van a dejar a que sea Dios que les hable de manera espontánea ese día? Ya yo sé el tema que van a dar en diciembre en el grupo de oración X. No. Está bien que tengamos una línea, ¿verdad? Por donde vamos a ir preparándonos, pero tenemos que dejar a Dios ser Dios en nuestro grupo de oración. Hemos apagado el Espíritu Santo porque nosotros queremos controlar a Él. Y no dejamos que sea Él el que nos controle a nosotros. Y es importante como predicador que nosotros estemos siempre preparados, pero abiertos a lo que Él quiera hacer con nosotros. Porque hay un pueblo que tiene hambre y sed de Dios. La vida de oración del predicador se fortalece en sus participaciones en las asambleas y grupos de oración. Es importante, usted servidor, que vaya a un grupo de oración donde usted no tenga que hacer nada. Sentarse a recibir, a alabar al Señor. Si no lo han hecho, yo se lo recomiendo. ¿Verdad? Yo no voy al grupo, voy a otro grupo de oración que no es el mío, para poder sentarme, ¿verdad? Y orar y disfrutar y llenarme de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en servir y no nos llenamos, quedamos. Y como predicador, nosotros también tenemos que sentarnos para poder ¿qué? Recibir, para poder dar. Así que no está de más que usted se mueva a otro grupo de oración y se siente a orar, a levantar las manos y decirle, Señor, aquí estoy. Te necesito. Como predicador necesitamos a Dios en nuestra vida todo el tiempo. Necesitamos estar abiertos a esa gracia. ¿Por qué? Porque eso es permanecer los pies en la tierra. Porque a veces pensamos, no, yo soy servidor, no, yo soy el líder, ya yo no necesito. Al contrario, somos los primeros que necesitamos. Porque hay un pueblo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para poder nosotros llevarlo a cabo. Es importante eso. Es importante que la oración personal, es importante la participación de la vida de los sacramentos, en la Eucaristía. Es importante que nosotros como predicadores, como servidores, como líderes vayamos a Jesús sacramentado, estemos en hora santa, estemos ahí sentados en la fuente de donde emana toda sabiduría. Es importante que nosotros como predicadores reconozcamos que Él tiene que ser el centro. Si yo no me lleno de Él, yo no voy a hacer nada. Poder tener grandes títulos, pero como dice San Pablo, como campana hueca, ¿verdad? Si me falta amor, si me falta su presencia, no estaré dando absolutamente nada. Número 1, el perfil del evangelizador. Experiencia de la misericordia de Dios. Hay unos textos bíblicos, Hechos 4:20 y Marcos 5:20. Es importante que nosotros experimentemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es importante que como evangelizador yo pueda hablar de un Dios misericordioso porque yo lo he vivido. Yo tengo que tener un deseo profundo de evangelizar. Yo siento un llamado, me arde el corazón, ¿verdad? Para poder evangelizar, me llena su presencia. Yo tengo deseos de evangelizar a un pueblo. Hace poco compartía con una predicadora y me decía, hermano José, el Señor ha puesto en mí una inquietud por las almas. O sea, ella no ve personas, ella ve almas. Ella no ve hijos e hijas, sino ve almas que se están perdiendo y hay que trabajar por las almas. Y es importante que nosotros como predicadores tengamos ese deseo profundo de evangelizar. Porque si yo no amo lo que estoy haciendo, no estoy haciendo absolutamente nada. Tercero, y hago hincapié en eso, tenemos que estar integrados a una comunidad y a su realidad. Y tenemos que vivir la vida en Cristo y el Espíritu Santo. Es importante eso, que estemos en una comunidad, estemos integrados a una comunidad, que vivamos la vida en Cristo y el Espíritu Santo. Que seamos personas de llenarnos cada día de la vida sacramental, de la Eucaristía, pero de igual manera podamos nosotros pedirle al Espíritu Santo. Miren, nosotros como predicadores, y voy a quitar la palabra predicadores, me gusta más decir la palabra evangelizadores. Porque, ¿verdad? La predicación es la acción, pero la evangelización es el testimonio. Y nosotros somos evangelizadores. Tenemos que abrirnos
a esa gracia de Dios y vivir un Pentecostés todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que decir, ven Espíritu Santo. Todos los días, no solamente en el grupo oración. Y a veces en el trabajo cuando la cosa no se pone buena, ven Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que invocar al Espíritu Santo para que venga a nosotros. Tenemos que estar constantemente viviendo en esa gracia de Dios. Las características del evangelizador. Número 1, tiene que aceptar con gusto su responsabilidad de hablar de la buena nueva de Cristo. Si el hermano Pedro le dice a María, hermana María, yo siento en el Señor que tú vas a ser evangelizadora, y María no siente nada, María no deja el paso, ¿verdad? María no deja el paso porque aún no lo ha sentido. Pero no significa que tú no lo pongas en oración. Y eso le puedo hablar yo como testimonio. A mis 17 años una persona se me acercó y me dijo, hermano José, tú vas a predicar. Y yo le decía a la hermana, usted no sabe ni lo que usted está diciendo. Ese será otro José, pero no soy yo. Porque a este que usted ven aquí, me costaba pararme al frente a dar informes en la escuela. Me sentaba en la última silla en la parte de atrás en el salón. Daban informes orales y José Soto faltaba ese día. Por ese miedo de pararme en público. Por eso cuando esa hermana me dice, hermano José, yo siento del Señor que tú vas a ser predicador. José, en la parte humana, le dijo, no hermana, yo no siento eso. Por eso que digo el comentario, ¿no? Pero para que usted lo ponga en qué? En oración, en discernimiento. ¿Verdad? Pasó 1 año y medio y ya José estaba dando un tema en un seminario, ¿no? Pero es parte de nosotros escuchar, pero también orar y discernir, ¿verdad? Porque a veces se me acercan hermanos, no hermano, yo sentí que ya yo voy a ser predicador. Bueno, vamos a orar por eso. Pero es importante que también nosotros miremos, tenemos la capacidad, tenemos las actitudes. ¿Será ese mi llamado? ¿Será ese el ministerio que el Señor quiere para mí? Entonces es importante eso. 2, aprovechar las oportunidades que se le presentan para predicar. La oportunidad no significa grandes lugares. Si en el grupo de oración te piden que compartas un tema, aprovecha esa oportunidad. Es la oportunidad de tú comenzar a expresar lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que tú has vivido a través de la palabra, para que tú puedas comenzar a tener una confianza en Dios, ¿verdad? Es importante eso. 3, adoptar con agrado el objetivo que se te encarga. Un servicio obligado no funciona, hermano. O sea, si usted siente que usted no está para compartir un seminario de vida en el Espíritu, siéntase en la libertad de decir, hermano, hermana, yo siento que ese no es mi llamado. O en este momento no es el tiempo para yo hacerlo. Y eso no es decirle no a Dios, porque si no entramos en un falso servicio, es reconocer que aún no es mi tiempo. ¿Verdad? Es importante eso. Es importante que nosotros evaluemos en el lugar donde estamos y si estamos llamados o no a esa llamado a la predicación o la evangelización. Conocer y entender las demandas del evangelio. Es importante que yo conozca la palabra de Dios, ¿verdad? Que a veces empezamos a hablar de Jesús y estamos leyendo el Antiguo Testamento. Y comenzamos a hablar de Dios y estamos hablando del evangelio. Entonces es importante que como evangelizador yo me ponga y entienda el evangelio, entienda qué estoy predicando, entienda a qué se refiere el texto bíblico que estoy compartiendo. Que nos ubiquemos en tiempo y espacio. 5, luchar por una conducta moral irreprochable. Esa es una constante lucha como predicadores, porque hermano, ayer cuando llegué algunas personas me decían, hermano, yo lo conozco a usted. Bueno, usted me conoce a mí, pero yo no lo conozco a usted. Aquí hay 1,300 personas que me están viendo, pero yo no puedo saber quiénes son cada uno de ustedes, ¿no? Y así nos pasa cuando el Señor nos llama a la predicación. Hay 300, 400 personas, pero usted es el que está ahí, al frente. Y se acabó el seminario, se acabó el retiro, pero usted sigue siendo el predicador cuando se acabó. Y va a lugares sociales y está con su familia y sigue siendo el predicador. Entonces es importante que nosotros estemos constantemente mirando nuestra conducta moral, ¿verdad? Porque tenemos que ir acompañado de un testimonio.
Sexto, una madurez espiritual adecuada, porque a veces entramos en pasionismo que no tenemos que entrar. Es importante estar centrados en nuestra evangelización, estar centrados en nuestra madurez espiritual y aprender y reconocer cómo Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Séptimo, una cierta capacidad natural. ¿Qué significa? También nosotros tenemos dones y carismas naturales que vienen en nuestro ADN, ¿verdad? Hay personas que son muy alegres, joviales, está en su manera de ser. Yo tengo que reconocer si yo tengo ese llamado a pararme al frente a predicar, a poder tener el liderazgo, poder ir preparándome para eso. No significa que usted no tenga nada y el Señor lo transforme, porque también el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Dice que si el pueblo no habla, Dios hasta las pone las piedras para que hablen. O sea, es importante eso. Es importante que nosotros también entendamos que tenemos que tener una capacidad natural de nosotros. El predicador laico necesita, entre otras cosas, número uno, saber enseñar con aptitudes propias de un maestro cristiano. Recuerde que cuando predicamos no somos jueces, somos maestros compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos para condenar a nadie en la predicación, estamos para decirle hay un Dios que te ama, tal y como tú eres. Es importante eso. Tenemos que tener una voz bastante fuerte y audible. Un predicador tiene que tener diferentes tonos, ¿no? Sube su voz a la baja, porque si yo me mantengo, bueno, hermanos, buenos días en este momento, van a caer en descanso y no en el espíritu. Pero es importante que usted como predicador pueda ¿qué? Subir y bajar el tono de voz para poder ¿qué? Llamar la atención. Hacer énfasis en lo que hay que hacer énfasis, que es la palabra. Pero es importante eso, para que pueda mantener la atención de los que lo están escuchando. Suficiente capacidad intelectual. Hay que estudiar, hermano. Hay que prepararnos. Ahorita mencionaban diferentes libros. Es importante que nosotros nos formemos. ¿Cómo yo puedo hablar de algo que yo no conozco? Tengo que formarme. Cualidades espirituales que tiene que tener un predicador. Caridad. Tenemos que ser, ¿verdad? Tener caridad con los hermanos. Tenemos que estar convencidos de nuestra fe. Un predicador o evangelizador tiene que tener una fe sólida. Yo no soy católico porque mis papás me llevaron a la iglesia católica. Yo soy católico porque estoy convencido de la fe que profeso. Entonces nosotros como predicadores o evangelizadores tenemos que tener una fe sólida en qué creemos. No que nos paremos y alguien nos pregunte, porque el enemigo se vale de todo. ¿Okay? Pertenencia. Yo me tengo que sentir que la iglesia es mi iglesia, que es mi grupo de oración, que este es el movimiento, el de la renovación carismática al que yo pertenezco. Yo soy parte, me pertenece. Cuando uno siente pertenencia, uno se desborda hablando de lo que conoce. Seguridad, tenemos que estar seguros de lo que estamos predicando y compartiendo. Equilibrio, ¿verdad? No podemos ir a todos los extremos, son malos. Hay que ser una persona que equilibrada a la hora de hablar en el tema que tiene que dar. Pasión, tenemos que estar apasionados por proclamar el evangelio, llevar ese mensaje. Corazón, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, que podamos sufrir, que podamos entender la necesidad de aquel que nos está escuchando. Obediencia, obediencia a Dios, pero también a la iglesia. Sumamente importante eso. Si la iglesia enseña esto, yo me tengo que basar en eso que la iglesia enseña. Esa es mi fe, esa es la iglesia a la cual yo profeso y estoy convencido de ella. Valentía, aunque los pies nos tiemblen, hay que ser valiente. ¿Ok? Aunque estemos por dentro que las piernas no nos quieren caer, uno tiene que ir valiente en el nombre del Señor. Así que es importante ser valiente. Valentía de tener esa alegría y confianza de que Dios está con nosotros. Cualidades intelectuales, es importante nuevamente eso, ¿no? Que nos preparemos. Físicas y psicológicas, tener una buena salud mental y emocional. Porque a veces, y es parte de un proceso, no estoy criticando, ¿ok? Hay momentos en que empezamos a predicar y el tema nos predicamos nosotros mismos. Y empezamos a orar y empezamos nosotros a llorar. Y entonces no se puede dar el tema. Entonces es importante ver que un proceso. Por eso que no significa que no haya pasado, yo pasé por ahí también, ¿ok? Porque aún uno está en un proceso de formación y de sanación.
¿verdad?